Este 2024 no solo nos ha dejado canciones que han dominado las listas, sino también nuestros corazones y las playlists. Desde rolas perfectas para dedicar a tu crush, no como amigos, sino como otra cosa, para el buen calor del verano, o para escuchar en tu habitación y concentrarte con la tarea o el trabajo. Sin importar cuál sea tu género favorito, las 10 canciones que verás en esta lista son, aparte de las más escuchadas, las más populares, son aquellas que la mayor parte del 2024 le dieron ritmo, sabor y fueron el soundtrack definitivo en al menos una gran parte del año. Desde el 1 de enero y al día de grabación de este video, literalmente horas antes de finalizar el 2024, esos son los hits, la mejor música de este año. Esto sí es un top. Lanzada el 12 de abril de 2024, como el cuarto sencillo de su tercer álbum, Where I Have Been, Isn't Where I'm Going, la canción alcanzó el número 1 en países como Australia, Bélgica, Canadá, Irlanda, Noruega, Suecia y Estados Unidos. La canción, obviamente, está nominada a Canción del Año, Mejor Canción Country y Mejor Interpretación Solista Country en la 67ª edición de los premios Grammy. Esta canción fusiona elementos de country y hip hop, destacando la versatilidad de Shabuzni, incorporando así una interpolación del éxito de Jay Won de los años 2000, Tipsy, adaptando su pegajoso hook a una narrativa más madura que refleja preocupaciones actuales. Mientras que la mención honorífica de este puesto es para Jennie de Blackpink con Mantra, por su melodía de empoderamiento femenino y confianza en que todo lo que haga Blackpink juntas o como solistas funciona. I was supposed to be sent away, but they forgot to come. Lanzada el 19 de abril de 2024, como el sencillo principal del álbum The Tortured Poets Department de Swift, la canción es una mezcla de electropop y synth pop, con influencias de los años 80, caracterizada por una línea de bajo sintetizada y una producción electrónica sutil, explorando así la reflexión sobre una relación amorosa pasada, transmitiendo una mezcla de nostalgia y amargura. La colaboración entre Post Malone y Taylor Swift destaca la capacidad de ambos artistas para fusionar sus estilos distintivos en una narrativa musical cohesiva. En los MTV Video Music Awards de 2024, la canción ganó el premio a Video del Año, contribuyendo a que Swift igualara el récord de Bill Jones con 30 premios VMA en total, siendo sin duda una de las canciones más escuchadas del año con más de 600 millones de reproducciones en Spotify. En este caso, la mención honorífica sería para Starbusters con Fontaine DC, por su idea de capturar el impacto de intentar comprender la realidad en medio del caos. Sino como otra cosa, usted cerca me pone peligrosa. ¿Quién no se puso a bailar con esta canción al ritmo de la bichota? Lanzada el 21 de junio de 2024 a través de Bichota Records en Interscope, la canción es una fusión de ritmos de reggaetón con melodías pop, destacando la versatilidad de Karol G en la escena musical urbana. La letra aborda el arrepentimiento y las oportunidades perdidas en el amor, resonando con una amplia audiencia por su emotividad y sinceridad. La canción le valió a Karol G importantes nominaciones en los Grammys latinos y a otros premios de la industria musical, consolidando su posición en la música latina. Sin duda, la bichota ha demostrado una gran capacidad para conectar con el público a través de composiciones emotivas y auténticas como la de esta canción. Y en esta ocasión, la mención honorífica, y perdón si no lo pronuncio bien, no es mi idioma, es para Memel Your Enemy. ¡Wow! Directamente desde los estudios franceses y Riot Games, por una escena especial que aún no podemos olvidar, claro que sí, de Arcane. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Torment and love, just
Just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your Hemi. Lanzada el 4 de mayo de 2024 a través de Interscope Records, este tema se enmarca en la serie de diss tracks dirigidos al rapero canadiense Drake, intensificando esto como una de las mejores rivalidades del año que ha capturado la atención de la escena musical y que genuinamente ha hecho crecer y mejorar aún más a Kendrick. Not Like Us presenta influencias del hi-fi, del West Coast hip hop. La canción se caracteriza por una línea de bajo prominente, cuerdas sintetizadas enérgicas y chasquidos de dedos que complementan la producción. Líricamente, Lamar aborda acusaciones de conducta inapropiada y cuestiona la identidad cultural de Drake, consolidando su postura en la disputa pública entre ambos artistas. En este caso, la mención honorífica sería para Nasty de Tinashe, por ser la perfecta combinación entre melodioso rítmico y sensualidad. Tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross. He walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? They please stay. I want you, I need to roll down. ¿Quién no recuerda eso a principios del año? Lanzada precisamente el 18 de enero de 2024 a través de Night Street Records y Warner Records, la canción fue escrita por Benson Boone, Jack LaFrance y Evan Blair, quien también se encargó de la producción. Beautiful Things fusiona elementos de pop y balada, destacando la emotividad en la interpretación vocal de Boone y una melodía envolvente que resalta su capacidad para transmitir sentimientos profundos. La canción ha acumulado más de 1.600 millones de reproducciones en Spotify, además de obtener el empuje de TikTok con más de 4 millones de videos utilizando su audio, y mientras seguimos practicando cómo cantarla y gritarla a la vez, la mención honorífica es para Igual que un ángel de Kali Uchis y Peso Pluma, por mantener al ritmo latino en lo más alto de la popularidad. These beautiful things that I've got till I run away, dead and buried. Lanzada en julio de 2024 como parte de su álbum Hit Me Hard and Soft, la canción fue escrita por la misma Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, quienes la desarrollaron inicialmente en la parte trasera de un SUV durante una gira en Brasil. Innumerables covers se han hecho de esta versión y sin duda fue algo que no parábamos de escuchar este verano. Birds of a Feather aborda el profundo amor hacia alguien, expresando un compromiso inquebrantable hasta el final, siendo capaz Billie de llegar a presentarla como bienvenida para el camino de los siguientes Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Birds of a Feather ha sido reconocida por su emotividad y la capacidad de Eilish para conectar con su audiencia a través de las letras profundas y una interpretación vocal única. En este caso, curiosamente, la mención honorífica es para la misma Billie Eilish junto con Charli XCX por Guess, por formar un dúo dinámico único parecido hasta en las voces. The weather might not be forever, but if it's forever, it's gonna call it art. Even if you call it love, I just want someone who calls me back. Podemos prácticamente asegurar que es la favorita para ganar el premio a Mejor Artista Revelación de 2024 en los Grammys de 2025, lanzada en abril de 2024 como parte de su álbum The Rise and Fall of a Midwestern Princess. La canción fue escrita por Chappell Roan, Justin Tranter y Dan Nigro. Musicalmente, Good Luck Babe fusiona elementos de synth pop, baroque pop, new wave y soft rock, destacando por su producción sofisticada y letras profundas que abordan temas de amor y desamor. La canción está compuesta en la tonalidad de re mayor y presenta un tempo variable centrado en 117 pulsos por minuto. Su capacidad de Chappell vocal es única y presentando un ritmo original parecido incluso a la música de los 80, pero con combinaciones contemporáneas que la hacen única. Algunos, y cuando digo algunas personas, es muchas, ya empiezan a comparar a Chappell Roan como una gran Cyndi Lauper de nuestra época. Pero eso sí, no hay que olvidar que es la primer Chappell, y la gente siempre agradece su grandísima versatilidad y originalidad en los escenarios. En este caso, la mención honorífica es nuevamente para una canción de Billie Eilish, porque sí, es una canción que literalmente también puedes llamar su mejor canción de ese álbum.
Mars está de regreso y vaya que regresó a lo grande en este 2024. Para muchos tops sé que estoy seguro que esta canción puede perfectamente ser la número 1 y no podemos culparlos. Lanzada el 16 de agosto de 2024, esta canción fusiona el soft rock de los años 70 con un toque contemporáneo, destacando la química vocal entre ambos artistas. La canción fue escrita y producida por Lady Gaga, Bruno Mars, Dernes DeMille, Emily Chu y Andrew Watt, con James Fauntleroy como coautor adicional. Musicalmente, Die With a Smile se caracteriza por su estilo soft rock, evocando la estética de los años 70 con una producción moderna. Die With a Smile fue nominada a los premios Grammy con 2 categorías, Canción del Año y Mejor Interpretación de Dúo Grupo Pop. Y con sus números de locura, esta canción perfectamente puede haber sido la más escuchada del año en distintas plataformas. El sencillo, a día de hoy, ha acumulado más de 1.320 millones de reproducciones en Spotify. Sin embargo, también la mención honorífica es grande, porque precisamente es de Ariana Grande y es su mejor canción en este año, We Can't Be Friends. El verano es espresso y eso todos lo sabemos. Lanzada el 11 de abril de 2024 como el sencillo principal de su sexto álbum de estudio, Short and Sweet, la canción fue escrita por Sabrina Carpenter, Amy Allen, Steve Jones y Julian Bunetta, quien también se encargó de la producción. Espresso fusiona elementos de pop y dance, destacando por su pegajoso estribillo y letras que invitan a disfrutar del momento y no tomarse la vida demasiado en serio. Espresso alcanzó el número 1 en el Billboard Global 200 y se mantuvo en esa posición durante 3 semanas, y por mucho más tiempo en otras plataformas como Spotify o Apple Music. Consolidándose como un éxito internacional, la canción superó el billón de reproducciones en Spotify el 6 de agosto de 2024. Así que estamos seguros de que también veremos a Sabrina, aparte de anunciar que esto es solo el principio, también levantar, ¿por qué no?, un Grammy el próximo febrero de 2025. La mención honorífica es precisamente para Please 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 de Sabrina Carpenter también, porque en su gran año no podríamos dejar 2 canciones de ella fuera de lo mejor del 2024. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Bueno, si hablamos de que fue el año de ciertos artistas, el éxito de cierta personita apenas está comenzando. Y a pesar de que esta canción fue literalmente de lo mejor que tuvimos en la última parte del año, es el ejemplo perfecto de que aunque saques una canción cerca de la época navideña, aún así se puede convertir en la mejor canción del año. Lanzada el 18 de octubre de 2024 como sencillo principal del álbum debut en solitario de Rosé, Rosie, la canción fusiona elementos de pop y funk inspirada en el juego coreano Apartment. Y ya, literalmente sí. Solo con eso la podemos describir, porque eso es un ejemplo perfecto de que menos es más. La canción acumuló más de 1.320 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como una de las canciones más escuchadas del año. Y sí, ese es el mismo número que dijimos justamente con Espresso, pero Espresso salió en abril. Esta canción solamente lleva 2 meses entre nosotros. Sí, ya fue nominada a Canción del Año en los premios Grammy 2025. Apte ha sido fundamental en el ascenso de Rosé como artista en solitario, demostrando su capacidad para crear música que resuena profundamente con una amplia audiencia y que está, por demás decir, muy pegajosa. Además de que es solo el principio como sencillo principal de su álbum que ya mencionamos, que también es un éxito total. Así que, ¿qué te parece si mientras vemos el ascenso a la fama mundial de Rosé, nos regalas en la caja de comentarios tu top 3 de las mejores canciones para ti y solo para ti
en este 2024. Mientras te escribes tu respuesta, yo te quiero desear mucho éxito, mucha suerte y felices fiestas en todos tus nuevos propósitos que te propongas en este 2025, y justamente en este nuevo año vamos por más nueva música, proyectos, videos. Tendremos más, muchísimo más aquí. Y justamente faltan 2 videos para cerrar este 2024 hablando de mejores canciones. Bueno, sigue mejores series y mejores películas. Así que qué mejor que quedarte aquí en esta comunidad grande que hemos formado. Nosotros veremos en el siguiente año con más. Yo soy Iván. Chao. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Get you. Yeah, 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 yeah.